Bueno, en este video vamos a convertir grados Celsius a Fahrenheit y grados Celsius a Kelvin. Bueno, primero vamos a importar nuestro escáner, que lo llamaremos lector, ¿cierto? Entonces sería igual new scanner, abrimos paréntesis, system.in, cerramos. Bueno, listo. Después tendremos que importar nuestra librería, que será java.util.scanner, que nos va a ayudar más adelante a leer la información de la pantalla, ¿cierto? Bueno, después necesitamos tres variables tipo double, que serán f, k y c. Luego escribimos este código y le pedimos que ingrese la cantidad de grados Celsius a convertir, ¿cierto? Bueno, digamos que será la variable c. C será igual a nuestro escáner, que se llamará lector.next, y este es un dato de tipo double, ¿cierto? Entonces, abrimos y cerramos paréntesis y punto y coma. Entonces ya acá ingresamos la fórmula, que es f igual 9 quintos por c más 32, punto y coma. Listo, entonces escribimos system.out.println y que nos dará, y escribimos grados Celsius equivalen a F, a grados Fahrenheit, ¿cierto? Entonces, y lo mismo acá. Aquí escribimos la fórmula de grados Kelvin, que eso es igual a C más 273.15. Y escribimos nuevamente el código system.out.println, que da igual a C más grados Celsius, que equivalen a grados Kelvin. Entonces ya tendríamos todo listo. Entonces solo se da iniciar y listo. Ingrese la cantidad de grados Celsius a convertir. Por decir, 50 grados. Entonces, ya acá nos coloca 50 grados Celsius equivalen a 122.0 grados Fahrenheit y a 323 grados Kelvin. Bueno, ahora les voy a explicar cómo realicé el tercer punto, el cual nos pide convertir de dólares a pesos colombianos. Lo primero que hice fue importar el escáner. Una vez con esto ya empezamos a construir el código como tal. Lo primero que realicé fue crear un nuevo escáner, que en mi caso lo llamé input, que es donde se va a guardar la cantidad de dólares que la persona desea convertir. Luego creé dos variables float, que en mi caso se llaman pesos y dólares. Luego le pido al sistema que muestre el siguiente mensaje, que el cual indica a la persona la cantidad, que ingrese la cantidad de dólares que desea convertir a pesos colombianos. Y con esto le digo al sistema que la cantidad que la persona ingrese va a quedar guardada en la variable dólares. Luego le digo al sistema que realice la siguiente operación, que es que multiplique la cantidad de dólares por 4.875 pesos, que es lo que vale el dólar actualmente. Y una vez hecho esto, le digo al sistema que imprima el siguiente mensaje, el cual indica básicamente que tal cantidad de dólares son tal cantidad de pesos colombianos, y finalmente cierro el escáner. Entonces, al correr el código, primero nos aparece la cantidad de dólares que se es convertir, que en mi caso son 10. Y él mismo nos indica que son 10 dólares, son 48.750 pesos colombianos. Ahora les voy a explicar cómo realicé el cuarto punto, el cual nos pide que tenemos que hallar el cuadrado de un número. Lo primero que realicé fue importar el escáner, y una vez con esto otra vez empezamos a crear el nuevo código. En mi caso lo primero que hice fue crear un nuevo escáner que se llamará entrada, que es donde va a quedar guardada el número que la persona desea elevar al cuadrado. Lo siguiente que hice fue crear dos variables int, que en mi caso son, las llamé número y cuadrado. Luego le dije al sistema que imprimiera el mensaje, el cual le indica a la persona que ingrese el número que desea elevar al cuadrado, y que ese número que la persona ingrese va a quedar guardado en la variable número.
Luego le digo al sistema que realice la operación en la cual multiplique el número por el mismo número para que dé el cuadrado, y finalmente le digo al sistema que imprima el resultado que tuvo esta operación. Entonces, al correr el código nos aparece: ingresa el número que el número a elevar al cuadrado, en mi caso va a ser 5, y él nos dice el cuadrado de 5 es 25. Buenas noches, compañeros y compañeras. Bueno, vamos a analizar el ejercicio 5, que es que haya el cubo de un número entero. Bueno, en el programa de Java, bueno, el nombre le coloqué entero de un cubo, ¿cierto? Lo importé de Java, importar Java y del escáner, ¿cierto? De ahí la aplicación de la clase es entero de un cubo. Bueno, que se ejecuta en el sistema con la siguiente frase: programa que calcula el cubo de un número. Listo, un número. Bueno, en el sistema se divide en dos, ¿cierto? Se divide en dos puntos. Lo primero, que es ingresar el primer número, o sea, que es ingresar el número para poder hallar el resultado del cubo. Entonces, en este caso serían dos: el número y el cubo. Listo. Se entiende que el sistema, bueno, se ingresa el primer número, introduciendo cubo es igual el escáner del texto. La introducción del resultado es igual cubo por cubo por cubo. O sea, para hallar el cubo de un número es multiplicar 3 veces. Bueno, ya teniendo el número, pues ya se llega al resultado, que sería la ejecutación, pues, en este momento que se va a realizar. En este caso, vamos a ejecutar la operación, el cual es programa que calcula el cubo de un número, ingrese el primer número. En este caso vamos a poner el 9. Entonces se sobreentiende que sería 9 por 9, que sería 81, y 81 por 9, que serían 729. Y ahí está el resultado de la operación. Ese es el resultado del cubo. Para hallar el área de un cuadrado haremos lo siguiente: importamos un escáner y vamos a crear un lector. Solo vamos a necesitar un lector de entrada. Vamos a crear también la variable llamada base, la variable llamada área, y aquí empezamos a imprimir con system.out.print. Y entre paréntesis colocamos la frase que va a leer el usuario para que nos pueda digitar la base del cuadrado y así poder efectuar la operación. Definimos base como lector1.nextInt y definimos el área. Para nosotros hallar el área de un cuadrado, la operación que debemos hacer es base por base, lado por lado, o como lo queramos decir, pero es un lado multiplicado por el otro lado. Es un número multiplicado por sí mismo. Entonces aquí ya vamos a imprimir el área como tal, o sea, la operación efectuada. Colocamos el área del cuadrado es, y ahí dejamos un espacio antes de cerrar las comillas para que no nos quede pegada la frase con el número, con la respuesta que nos va a dar. El LN es para el salto de página. Por ejemplo, indique la base del cuadrado. 4, por ejemplo, le damos enter y nos sale el área del cuadrado. Ahora continuaremos con el área del triángulo. Es un proceso parecido. Vamos a importar también un escáner. En este caso vamos a crear dos lectores de entrada, lector 1 y lector 2. Vamos a crear tres variables
variable base, variable altura y variable área, ya que necesitamos dos datos para poder hallar el área de un triángulo. Imprimimos la primera frase, que es digite la base del triángulo. La base es el lector 1. Vamos a imprimir digite la altura del triángulo y este va a ser el lector 2. El área de un triángulo se halla con la operación base por altura y dividiendo esto entre 2, entonces vamos a imprimir el resultado. System out print, y el área del triángulo es espacio, cierra comillas, más el área, o sea, más el resultado que nos dé la operación. Ejecutamos el proyecto, nos sale que digitemos la base, colocamos un número cualquiera, digite la altura, también el número que queramos, y ya esto nos va a efectuar la operación y nos va a dar el área del triángulo. Nuevamente, compañeros, me tocó el punto 8, que es que halle el área de la circunferencia. Listo. Como nombre le coloqué área de circunferencia en la aplicación de la clase. Y bueno, que era introducir, había que introducir el radio como paso 1. Ingresar en el sistema, pues la acción a ejecutar era ingresar el tamaño de radio. Le doy escáner de radio, un nuevo escáner, y el radio es igual a radio por nuevo texto. La doy en el paso de W, área igual a match por pi. Pi match es el radio pues, el radio 2. Sistema out de print, el área del círculo D, o sea, del valor que usted le vaya a agregar, más el área, ¿cierto? De ahí, pues vamos a ejecutar la acción. Listo, ingresamos el valor del radio que queremos ejecutar, que en este caso va a ser 8, y 8, el área del círculo es es el valor. ¿Por qué utilizamos el W? Para poder que nos dé en el sistema un base en decimal, y un decimal con número de una fracción mayor, y pues para poder tomar el dato con más exactitud.